Bueno, muy buenas noches. Ahora sí, nuevamente les saludo a todos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo especial de día 2 de mi experiencia con Dios. Es realmente muy especial lo que Dios nos está hablando en estos días a través de esta serie que hemos llamado Mi experiencia con Dios. Es algo maravilloso, es algo que nos ilustra mucho, nos habla de nuestra fe. Y yo quisiera con ustedes compartir en esta hora la pantalla para compartir con ustedes lo que vamos a llamar el día 2 de mi experiencia con Dios. Mi esposa ayer habló y enseñó dos cosas muy importantes, muy buenas, que yo quiero que usted no las tome a la ligera, hermano. Es algo muy maravilloso. Cuando usted entiende en el espíritu, usted entiende en su corazón qué significa que Jesús es el camino. Cuando logramos entender que en la vida no tenemos un mapa, que en la vida no tenemos detalles del sendero por el que vamos a andar, que el camino no es una ruta, que el camino no es un destino, que el camino es una persona llamada Cristo. Entonces queremos invitarle a que no tome a la ligera este principio, porque va a ser muy útil para el resto de la serie que vamos a ver. Experiencia con Dios, hoy vamos a ver el tema mirando a Dios. Entonces quiero que nos enfoquemos en esta hora en lo que significa mirar al Señor, en lo que significa poner nuestra mirada en Dios. Entonces podemos creer y pensar que nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Entonces, cuando hablamos de mirar a Dios, queremos decir con esto que nuestro enfoque, nuestra visión tiene que estar puesta en la presencia del Señor. Y vamos a mirar la gran diferencia entre una persona que tiene su vida desde la perspectiva de Dios y una persona que no la tiene. Entonces, quiero que me digan qué ven ahí. Alguien que me comparta qué ve o qué interpreta de ese gráfico. ¿Quién me comparte ahí, por favor? Yo veo, pastor, dos posiciones. El que está mirando, al que está mirando, y el que está mirando en la parte superior, lo ve con una lupa, porque es más pequeño. Pero el que es pequeño, que en este caso es como un animal, creo que es un grillo, también está observando. O sea, el que está siendo observado, él está siendo observado, pero a su vez también observa. Eso es lo que yo interpreto. Bueno, ¿qué más? Bueno, Glorita vio una lupa y ¿quién más? ¿Quién me quiere compartir? ¿Qué más ve ahí? Alguien que quiera compartir de los que están ahí. ¿Qué ve ahí usted? ¿Quién se anima? Yo veo una langosta en un espejo. Muy bien, una langosta en un espejo. Bien, excelente, Dayana. Realmente es eso, es una langosta en un espejo. Y realmente es interesante lo que Gloria decía, porque vamos a ver precisamente del otro lado del espejo. Que alguien se mire en el espejo y se vea como una langosta. Entonces me llama la atención, esto sale de este versículo. Este versículo que está en Números capítulo 13, versículo 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, mire lo que dice, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estamos viendo mi experiencia con Dios. Estamos hablando de cómo conocer, hacer y experimentar la voluntad de Dios. Pero entonces estamos viendo un pueblo, el pueblo de Israel que lideró Moisés, que no entró a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Y un día él mandó 12 espías para que fueran y exploraran la tierra prometida. Y
y la percepción de ellos es que cuando vieron los gigantes, raza de gigantes, ellos se vieron a sí mismos como langostas, es decir, se miraron en el espejo y dijeron, parecemos langostas al lado de los gigantes. Esta interpretación o lectura de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, hace ver que ellos tenían una vida centrada en ellos mismos. Ellos no tenían la vida y la mirada puesta en el Señor. Ellos estaban enfocados en sí mismos y por eso al mirar los gigantes, su lectura es que ellos son unas langostas al lado de los gigantes. Siempre que nuestra vida se basa en nosotros mismos, siempre que nuestra vida está basada en nosotros mismos, vamos a interpretar las cosas de nuestro entorno desde nuestra perspectiva, desde nuestras posibilidades. Entonces, las características de una vida centrada en uno mismo es que, número uno, es una persona que está confiando en sus logros y sus capacidades. Entonces, por eso ellos vieron los gigantes como un imposible y ellos se vieron pequeños, se vieron como bichos al lado de esta adversidad. ¿Por qué? Porque su enfoque no está en Dios, su enfoque está en ellos mismos, porque ellos miraron fue su músculo, su fuerza, su poder militar contra estos gigantes. Y la conclusión de ellos es que ellos son unas langostas. A nuestro parecer dice, somos langostas. Entonces, la persona que se enfoca en sí misma, por lo general, tiene una lectura humana de las cosas de su entorno, como sucede en este tiempo de la pandemia, de la crisis. Como vemos, cómo la gente interpreta, cómo la gente hace una lectura de esta época. Y algunos dicen, no lo vamos a lograr, no esto, porque están enfocados en ellos mismos. Pero también es peligroso el discurso que estamos escuchando en las emisoras, en la televisión, en programas donde salen gente diciendo todo va a estar bien, vamos a salir adelante, los colombianos no nos dejamos de ninguna adversidad. Todos estos mensajes que son positivos y que vale la pena tener en cuenta, son peligrosos cuando confío en que somos colombianos y no confiamos en Dios. Cuando confiamos en nuestras virtudes, logros y capacidades y quitamos la mirada del Señor y la ponemos en nuestra propia capacidad. La segunda característica de la persona que tiene una vida centrada en sí mismo es que todo se basa según su autoestima. Si es orgulloso, prepotente, altivo, entonces todas las lecturas las hace desde esa perspectiva. Si se siente menos, se siente poco, insignificante, su interpretación de su entorno va a ser de esta misma manera. Entonces, según su autoestima, de esa manera va a valorar las cosas, va a mirar las circunstancias. La tercera, precisamente, evalúa las circunstancias desde su óptica, porque todo lo ve posible o imposible según su criterio, porque está basado en su percepción. Finalmente, son vidas egoístas y son vidas ordinarias. Cuando le digo ordinaria, me refiero a que son vidas que carecen de lo sobrenatural de Dios. Son vidas que carecen de lo extraordinario de Dios. Entonces, yo le invito a que miremos estas características de una persona que no confía en Dios, no tiene su mirada puesta en Dios, y va a ser muy difícil que esta persona experimente la voluntad de Dios, experimente la gloria de Dios, conozca el propósito del Señor con él, porque está mirándose todo el tiempo a sí mismo. De lo que usted conoce de la Biblia, ¿qué otro personaje, además de los 12 espías, de los 10, perdón, porque Josué y Caleb fueron la excepción,
¿qué otro personaje usted ve que tuvo una percepción equivocada, enfocado en sí mismo y no en Dios? Que usted recuerde. Un personaje que usted recuerde que... Saúl. Saúl. Claro que sí. Saúl, ¿verdad? Sí, señor. Saúl, hermano, puedes iniciar bien, gracias. Entonces, Saúl es un ejemplo del que se enfocó en él mismo y no en Dios. Recuerde que cuando es quitado del reino, le preocupaba él mismo y no Dios. Entonces, aún en la batalla, este hombre tenía miedo de enfrentar a los filisteos porque confiaba en su poder militar y no en Dios. Entonces, es un ejemplo de que yo no puedo confiar en mí mismo, o si no, no voy a experimentar el plan, el propósito del Señor. Bien, vamos a mirar el caso contrario. ¿Qué ve usted aquí? Alguien que me diga qué percibe aquí. Esta mañana, no me va a decir lo que dijo esta mañana un hermano, que me dijo, ve un tipo con cara de que no, de que está comiendo como sin ganas. No, no, no. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué está haciendo este tipo? Un hombre alimentándose, pastor. Bien, ¿está comiendo? ¿Qué está comiendo? Pan. Pan. Pan, ¿verdad? Es un bocado de pan. ¿Qué pasa si yo le digo que hay un versículo que dos hombres interpretaron los mismos gigantes como un bocado de pan? Mire lo que dice este versículo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, o sea, los gigantes. No les tenga miedo a los gigantes, porque nosotros, mire la percepción de ellos, los comeremos como pan. Serán un bocado, nos los vamos a masticar facilito. Su amparo se ha apartado de ellos, y aquí es donde está resaltado porque ellos interpretaban que los gigantes, mientras para los otros 10 los gigantes eran superiores y los hacían sentir langostas, para Josué y Caleb los veían como un bocadillo, como un pan, nos los vamos a deshacer rápido. Entonces, la respuesta está en lo que hemos resaltado como rojo. Dice, con nosotros está Jehová. Entonces, vemos que la persona que tiene su mirada y su vida centrada en Dios es una persona que no confía en sí mismo, no está confiando en su poder, en su capacidad, en su habilidad, está confiando en Dios. Depende de Dios y de su poder, no depende de lo que tiene, no depende de las cosas que lo rodean. Es humilde. ¿Por qué? Porque sabe que al final la victoria no viene de él, sino viene de Dios. Sería un descarado que se atribuya el resultado final cuando sabe que fue Dios el que lo hizo. Y el reino es primero. A diferencia de a diferencia de Saúl, David sí hizo algo especial. Gracias por subrayar ahí. Muy bien. David sí hizo lo correcto y fue pensar en el reino antes de pensar en sí mismo. Entonces, lo vemos enfrentando al gigante Goliat, y usted recuerda las palabras de cómo David enfrentó a Goliat. Y hermano, el tipo era más alto que él, era un guerrero de nacimiento, venía con una lanza que pesaba y era más grande que el mismo David. Mas, sin embargo, David lo vio como algo fácil de vencer. Y David no confió en su puntería. David no confió en la piedra que tenía. David sabía que Dios estaba con él. Entonces, esto nos da luz de que para yo conocer, hacer y experimentar la voluntad de Dios, mi mirada y mi enfoque y el centro de mi vida tiene que ser Dios. O si no, va a ser muy difícil que yo lo experimente,
porque estoy pensando solo en mí mismo. Bien, aquí tengo un gráfico que a veces circula por ahí en las redes y quiero hablarles de perspectiva. Entonces, lo primero, yo quiero llamarlo nuestra perspectiva. Quiero que alguien me ayude a describir cómo es esa perspectiva de esa persona que va en esa cicla. ¿Quién me ayuda? Pastor, yo pienso que la perspectiva de esa persona es creer que puede llegar a la meta, porque la está visualizando. Visualiza la meta. ¿Quién más? ¿Quién más me da? ¿Qué opina esa primer perspectiva? Que él ve un camino fácil, pero en realidad es un camino muy difícil de llegar, la realidad. Bueno, el primero de arriba ve el camino fácil, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más vemos del de arriba? Fácil, ¿qué más? Pastor, también se puede, en la parte de arriba donde dice nuestra perspectiva, se ve que tiene confianza. Confianza, ¿verdad? Va como seguro, va como cómodo, ¿verdad? Como tranquilo. No, es que no hay ni una piedrita, vea, el camino está despejadito, no tiene ni una piedrita. Y en tercer lugar es muy obvio, ¿no? Está muy elemental, muy fácil de llegar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conversaciones con jóvenes, especialmente jóvenes, a veces adolescentes, que ven la vida así? Ven la vida muy fácil, ven la vida muy cómoda, ven la vida muy obvia. Y usted como adulto le empieza a decir, no, muchacho, el asunto no es así. Y trata de explicarle el cuadro de abajo. Usted trata de explicarle de que la realidad no es así, de que la realidad no es un camino fácil. De hecho, con esta pandemia, piensen en el 2020. Todos teníamos una perspectiva del 2020 y llevamos 4 meses encerrados, ¿verdad? Llevamos 4 meses de una situación que nunca imaginamos que íbamos a pasar. Entonces, contrario a la perspectiva que a veces nuestra es fácil, cómoda, muy obvia, desde nuestro lente, la realidad es diferente. La realidad está llena de caminos estrechos, como Jesús mismo dijo, ancho es el camino que conduce a la muerte y angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Acuérdese cuando predicamos de Jonathan subiendo ese camino estrecho y para lograr esa victoria. Entonces, la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana es de camino difícil. Pero ojo, el hecho que digamos que es difícil, no estamos diciendo que sea imposible. El hecho de que sea difícil es simplemente una característica del camino, pero no significa que sea imposible. En segundo lugar, el asunto es que no tenemos un mapa como la realidad lo ve ahí. Aunque varía, y mire que aquí en el segundo mapa empieza en Cicla, pero creo que ya le toca ir a pie porque tiene que cruzar un puente, luego se sube en un bote y no sé cómo va a llegar a la meta, ¿verdad? Todos quisiéramos tener un mapa de la vida así, saber cuándo viene la lluvia, saber cuándo es montaña, saber cuándo es plano. Pero la realidad es que no tenemos esto. La realidad es lo que mi esposa enseñó ayer. La realidad para el cristiano, no para el que existe y vive, sino para el cristiano, es que andamos por fe. El camino es Cristo. Entonces, con Él, pase por fuego, pase por agua, pase por viento, pase por donde pase, tengo victoria. Porque mi camino es Él, no la ruta en sí, no la adversidad, no la circunstancia que me rodea, sino Cristo es mi camino. Entonces, eso me hace andar por fe y aunque la realidad es incierta, nadie sabe. De hecho, yo escucho gente hablar de lo que estamos viviendo ahorita. Hay gente que dice, no, esto vamos a salir, ya va a pasar, eso ya es normal, todo normal. Me llama la atención que ayer salen noticias que Pekín cerró su aeropuerto
porque se levantó otro brote. Y después de esto, yo no sé qué siga. Es incierto. Ya los países se dieron cuenta el hombre qué tan vulnerable es a una guerra biológica. Hace años yo me acuerdo que oímos del H1N1 y se habló de terrorismo, cuando se habló del anthrax, que iban a mandar virus en los correos, en los paquetes y nos iban a matar. Finalmente eso quedó ahí, pero ya con todo lo que hemos oído en este tiempo, todo lo oscuro y lo tenebroso que se está moviendo detrás de esta pandemia, nos deja por sentado de que realmente la realidad es incierta, la realidad humana. Pero la diferencia suya y mía como hijos de Dios es que usted y yo caminamos bajo una voluntad que queremos descubrir, vivir y experimentar por fe. Entonces mi camino es Cristo. Bien, otro punto que quiero que nos quede claro es la necesidad de comprender la iniciativa de Dios, ¿sí? En este caso, el Señor es el que toma la iniciativa en nuestra vida. El Señor fue el que vino a rescatarlo a usted. El Señor fue el que vino por usted. No fue que usted y yo amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Fue Jesús el que tenía la iniciativa para bendecir a cada persona. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo le invito a que usted y yo podamos experimentar esto, podamos de una u otra manera entender que la iniciativa es de Dios, que usted y yo no fuimos llamados a proponerle planes a Dios, que Dios ya tiene un propósito con nosotros, que sí somos a ser parte del proceso, pero que la iniciativa la tiene Dios. Dios fue el que llamó a Abraham para fundar una nación. Dios fue el que llamó a Moisés para liberar un pueblo. Dios levantó a Josué para conquistar una tierra. La iniciativa es de Dios. Usted. Bien. Ahora, sabemos que Dios está trabajando, Dios está obrando. Entonces, nosotros queremos entender de qué manera nosotros podemos percibir cuando el Señor está obrando en nuestra vida, cuando el Señor está obrando en nosotros. Mi esposa enseñaba ayer que Dios está trabajando siempre. Aún mientras usted y yo estamos aquí, Dios no está de brazos cruzados. El Señor está trabajando. El Señor está haciendo algo. Ahora, me llama mucho la atención esta escena de Jesús con la samaritana. La Biblia dice que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Pero realmente no le era necesario. Él iba, es como si usted va de Bucaramanga a Piedecuesta. Usted no necesita entrar a Girón. Pero Jesús quiso entrar a Girón. Jesús quiso ir a Samaria a las 12 del día por esta mujer en el pozo, para tocar su corazón, transformarla y llevar el mensaje a Samaria. Entonces, ¿cómo yo percibo lo que Dios está haciendo? Cuando Él me muestra dónde está trabajando. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta, si Jesús vino a Samaria, quiere salvar a los samarios, a los samaritanos, es porque Él quiere hacer algo especial, está trabajando en Samaria. Cuando vemos que Dios le mostró a Ananías que había obrado en la vida de Saulo y lo había dejado ciego 3 días, Dios le muestra dónde está trabajando. Y nos sucede muchas veces cuando miramos familiares que Dios los toca, que nos preguntan cosas de Dios, que nos dicen, ella enséñeme de Dios. Entiendo que Dios está trabajando en esa vida.
entiendo que Dios está trabajando en esa persona. Ahora, cuando Dios, como también me hace percibir su obra, cuando me habla por la palabra e imprime en mi mente lo que debo hacer. Entonces, como cuando usted está leyendo la Biblia y el Señor pone en su corazón, en su espíritu, en su mente, hacer lo que está leyendo. Por ejemplo, usted leyó un pasaje del perdón y el Espíritu Santo empieza a imprimir en su mente y su corazón ese deseo de perdonar. Así empiezo a percibir que Dios está trabajando en un área específica. Cuando estamos orando, crece un deseo ardiente en el corazón por hacer algo. Algún día yo estaba orando, esta mañana, con el grupo de la mañana, yo les decía un testimonio. Un día yo estaba orando por los pastores de Girón, orando por las iglesias. Y mientras yo más oraba por las iglesias de Girón, el Señor mientras yo oraba me puso a orar por las iglesias más pequeñas de Girón. Pues yo sé lo que es una iglesia pequeña. Nosotros iniciamos con 2 personas. Por eso digo esto. Y Dios me puso en el corazón mientras yo oraba un deseo, y puedo decirle ardiente, así un deseo en el corazón de bendecir un pastor. Y me acuerdo tanto que un día yendo para Bellavista, pasé por esa iglesia y, y el pastor estaba arrodillado orando, y yo me acerqué y puse lo que Dios me dijo que le entregara a él. Pero fue en oración que yo entendí, Dios me puso este deseo en el corazón. Entonces, así, leyendo la palabra, orando, así yo discierno dónde está trabajando el Señor, como le pasó a Pedro en la azotea y Dios lo mandó donde Cornelio, a través de la oración, o como le sucedió a Pablo cuando fue a Macedonia. Dios crea circunstancias alrededor de mí para guiarme a su voluntad. Hermano, cuando las cosas que pasan en la vida suya, Dios las está usando para guiarlo. Dios lo está usando para enseñarle algo. Entonces, lo que le estoy diciendo de Pablo, Dios le dijo Asia no, Bitinia no, y Dios quería llevarlo a ir a Macedonia. Y le puso un varón macedonio que le decía, pásanos y ayúdanos. Es la manera en que a veces Dios muestra las cosas. Pero hay gente que Dios le muestra las cosas y no entiende. Hay gente que Dios le muestra las cosas y no entiende. Les pasa lo del loco de la historia, que prende la radio y escuchan las noticias que dice, tenga cuidado en la autopista porque va un loco en contravía. Y el tipo dice, no, no es un loco, son como 1000, porque no tiene la capacidad de entender lo que pasa. Piensa que los que 1000 personas van en contravía y no se da cuenta que él es el que va en contravía. Hay gente que va en contravía en la vida y no reconoce, no lee, no tiene la capacidad de discernir y darse cuenta de que Dios está permitiendo cosas en él para llevarlo a la voluntad del Señor. Entonces, aquí necesitamos entender esto de oír al Señor. Es lo que Dios quiere hablarte a través de la oración, cuando oras, cuando lees la Biblia. ¿Qué te ministra el Espíritu Santo en tu corazón? Bien, luego vamos a esta parte de Dios habla con propósito. Me gustó mucho esta imagen, los que han hecho la prueba de escuchar con el vaso y la cuerda. Me gustó este tipo metiendo la cabeza ya a ver si logra oír algo. Hermanos, ojalá no estuviéramos de esa manera percibidos a escuchar la voz de Dios en todo momento. Cuando Dios le habla, cuando Dios le ministra. Yo le compartí a mi esposa cosas que Dios me ha hablado en estos días, en la oración, en este estudio, cómo el Señor ministra nuestro corazón. Así de que esté atento, porque Dios habla con propósito, Dios nos habla a la deriva. Alguien que me ayude a leer, si tiene su Biblia, Juan 8:47, alguno que tenga la Biblia, le agradezco que me ayude a leer este versículo. Alguien que pueda leerlo, por favor.
El que es Dios de Dios oye. Por esto no la veis vosotros de Dios. Pastor, disculpe, no se escucha, es que el micrófono lo tiene apagado. Bien, entonces el 8:47 dice, gracias Glorita, el 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Entonces Dios habla para ser escuchado. Juan 10 dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces oímos la necesidad de escuchar al Señor. ¿Sí? Entonces, esto es claro. Alguien que me ayude a leer Juan 16, 13 y 14 y otro que me ayude a leer Hebreos 1, 1 y 2. Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Gracias, Diego. Léalo, hermano, por favor. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, Diego. Entonces dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo será el que habla. Hebreos 1, 1 y 2, ¿quién lo tiene? Hebreos 1:1, ¿cierto, pastor? Sí, 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Bien, entonces nos queda claro de que Dios habla y en este tiempo dice nos habló por medio de su Hijo. Entonces debemos entender esto. Cuando Dios nos habla. A través de esta imagen, el mundo envía un mensaje a la gente de crecer. Y el concepto de mucha gente, crecimiento es esto, un árbol que va a crecer y nunca va a parar. Es un concepto egoísta, pero es lo que el mundo enseña a través de la superación personal, el positivismo. Se enseña de que puedes avanzar y nunca parar. De hecho, la gente pasa esa concepción a lo económico y por eso es que muchísima gente vive para esto, vive para crecer y quieren acumular hasta donde más puedan dinero porque entienden de que ese es el propósito de la vida. Cuando decimos de que Dios habla con propósito, nos estamos refiriendo a que la voluntad de Dios se basa en una visión. Cuando Dios lo hizo a usted, lo hizo una semilla, pero Dios no pensó en la semilla. Dios pensó en esto que vemos acá. Dios puso en usted una visión en forma de semilla que tiene que ser cultivada, ¿verdad? Que tiene que ser, usted pasa entonces de aquí a aquí, luego usted echa las raíces, luego entonces echa las hojas, luego viene el fruto, las raíces y finalmente viene lo que es la fructificación, que es más semillas.
Entonces, cuando Dios lo hizo a usted en forma de semilla, cuando Dios lo hizo a usted aquí en forma de semilla, lo que Dios quiso fue poner una visión ahí. Entonces, la voluntad de Dios durante todo este proceso ya está delineada, por decirlo así, no absoluta, pero sí delineada. Por ejemplo, ya está cómo van a ser las hojas del árbol, ya está el tamaño del árbol, cuánto va a medir, ya está el tipo de hoja y el tipo de fruto que va a dar. Entonces, así es la vida del hombre. La voluntad de Dios se va a revelar a través de una visión, se va a revelar a través de lo que Dios quiere hacer con usted, y desde el vientre, dice la Escritura, que Dios puso eso en su corazón. Me gustó mucho esta frase que dice: mientras nosotros nos preocupamos en qué tan rápido crecemos, Dios se interesa en qué tan fuerte crecemos. Entonces, hermanos, Dios quiere hacernos fuertes en el proceso. Finalmente, quiero compartir de que cuando Dios habla con propósitos, el Señor habla de nosotros, Él habla siempre de un proceso. Hay gente que está esperando de que Dios le hable y le dé el número del baloto, ¿sí? Hay gente que está esperando que Dios le dé en un sueño el número del baloto, porque ellos quieren que Dios les hable algo mágico, que Dios les hable algo así como maravilloso. Entonces, Dios es un Dios de propósitos, pero es un Dios de procesos. Entonces, la voluntad del Señor que queremos hacer, que queremos conocer y experimentar, está basada en procesos y propósitos, como en la vida de José. Cuando usted mira la vida de José, vemos que fue un hombre al cual Dios le dio una visión, Dios le mostró lo que quería hacer, pero él no tenía el carácter. Y Dios trabajó en él todo este tiempo para finalmente llevarlo a cumplir su propósito. Entonces, en esta noche queríamos compartir esta enseñanza, día 2 de mi experiencia con Dios, y le animamos, hermano, a reflexionar con respecto a esto que hemos aprendido. Teníamos algunos pensamientos que solamente queremos que usted lo tenga ahí en su corazón y que se vaya meditando esta noche. Número 1, si su vida está centrada en Dios o en usted, que usted evalúe dónde tiene usted puesta la mirada, en Dios o en usted mismo, en el poder del Señor, en los recursos del Señor, en la gloria del Señor, o en su bolsillo, o en su capacidad, o en sus habilidades. ¿Dónde está su enfoque? ¿Dónde está el centro de su vida? Número 2, si usted entiende que Dios tiene la iniciativa, que Dios no quiere que usted le diga lo que Él tiene que hacer, que Dios no está esperando que usted le diga, le dé órdenes a Dios, sino que usted entienda, que usted pueda comprender que Dios quiere es hacer algo en usted y que está desarrollando un proceso. Entonces, pregúntese si usted tiene claro eso en su corazón. Bien, en tercer lugar, quiero que usted reflexione en este pueblo que no conquistó la tierra prometida. Y quiero que se vaya con este pensamiento. Dios quería entregarles la tierra prometida, pero ellos no fallaron en el proceso, fallaron en el propósito. Entonces mire cómo la voluntad de Dios, que quería que ellos conocieran, que quería que ellos hicieran y experimentaran, se echó a perder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios tiene un propósito con alguien? Dios tiene una voluntad con alguien, pero la persona puede abortar, rechazar o desistir de aceptar la voluntad de Dios. Y preguntémonos también
qué idea tenemos de Dios. Si usted todavía, esa idea de un Dios sentado y quieto, esperando a ver qué hacemos. Hay gente que se imagina a Dios allá sentado en un trono, esperando a ver qué hace Roquelina, esperando a ver qué hace Hernán, esperando a ver qué hace Gloria. Y según lo que haga Gloria, él hace. No, hermano. Dios tiene la iniciativa. Dios tiene el control. Dios ya sabe. Dice que hasta sus cabellos están contados. No seamos atrevidos con Dios. Él sabe todas las cosas. Él sabe, y como predicamos el domingo, Él tiene un plan. Entonces, usted debe confiar en ese plan. Y finalmente, ¿por qué no oímos al Señor? ¿Por qué nos cuesta escuchar al Señor en este tiempo de tanto ruido, de tanta situación en el mundo? ¿Por qué nos cuesta escuchar al Señor para entender dónde Él está obrando, qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida o familia? Bien, damos gracias al Señor por esta